Nunca pensé que acabaría trabajando en una bodega de carnes, y mucho menos en el turno nocturno. Pero, cuando las deudas empiezan a crecer y las oportunidades escasean, cualquier empleo parece una bendición. Así fue como terminé aquí, en un lugar que parece congelado en el tiempo, alejado de todo lo que conozco. El encargado me recibió con una sonrisa vacía y una mirada que no duró más de un segundo. Me mostró el lugar, pasillos llenos de cámaras frigoríficas, carne colgando de ganchos, el suelo resbaladizo por el constante contacto con el hielo derretido. El olor. Dios, ese olor. No era el típico de carne cruda. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que se quedó adherido a mi ropa incluso después de salir de allí. El trabajo era simple, debía supervisar las entregas, asegurarme de que todo estuviera en orden y, lo más importante, mantener las cámaras a la temperatura adecuada. No te preocupes, me dijo el encargado antes de irse, a esta hora no hay casi nadie aquí. Será un turno tranquilo. Solo asentí, aunque lo que me molestaba no era la soledad, sino la sensación opresiva que el lugar me causaba. Las luces parpadeaban a menudo, el aire era pesado, y el frío no era solo por los frigoríficos. La primera noche fue relativamente tranquila. Me dediqué a recorrer la bodega, revisando que las temperaturas fueran las correctas. Sin embargo, pasada la medianoche, algo cambió. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuché un ruido. Al principio, pensé que eran las máquinas haciendo su trabajo, pero luego me di cuenta de que venía de más cerca, justo detrás de mí. Me detuve en seco, tratando de escuchar con más atención. El sonido se repetía, un clic, 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 como si alguien arrastrara algo metálico contra el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo las hileras interminables de ganchos y carne colgante. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que era mi mente jugando trucos por estar en un lugar tan poco acogedor. Sin embargo, el sonido continuaba, moviéndose, siempre detrás de mí. Aceleré el paso y, cuando finalmente llegué a la oficina de control, el ruido se detuvo. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Traté de distraerme revisando los registros, pero no podía dejar de pensar en ese maldito sonido. La siguiente noche fue peor. A medida que recorría la bodega, noté que las sombras parecían más densas, más largas. Los pasillos que antes parecían iluminados por las luces industriales ahora parecían consumir la luz, como si las sombras estuvieran vivas. Al principio lo ignoré, pero fue imposible seguir haciéndolo cuando, de reojo, vi una figura moviéndose entre los ganchos. Me detuve en seco, girándome bruscamente para enfrentar lo que sea que estuviera allí. Nada. Solo los cadáveres colgantes de las reses, balanceándose suavemente por la corriente de aire frío. Mi respiración se hizo más pesada. Tal vez era el cansancio, tal vez mi mente comenzaba a agotarse por el turno nocturno. Pero no podía ignorar la sensación de que algo me observaba. Seguí caminando, pero las sombras continuaban danzando, apareciendo justo fuera de mi campo de visión. Hubo un momento en que vi claramente una silueta humana parada entre las reses colgantes. Estaba inmóvil, mirándome, o al menos eso parecía. Cuando enfoqué bien mi vista, la figura desapareció. Pero el miedo ya se había instalado en mi pecho, retorciéndose como una serpiente venenosa. Después de esa noche, decidí que no podía seguir ignorando las cosas extrañas que estaban sucediendo en la bodega. Así que comencé a explorar más allá de los lugares que me habían mostrado. Durante una de mis rondas, encontré una puerta al fondo de uno de los pasillos. Era una puerta de metal, vieja, oxidada, y lo más extraño es que no recordaba haberla visto antes. La abrí con cautela, y el aire que salió de allí era más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes, casi helado. Unas escaleras estrechas descendían hacia la oscuridad. Por alguna razón, sentí un impulso irrefrenable de bajar. Como si algo me llamara desde lo profundo de ese sótano. Los escalones crujían bajo mi peso mientras bajaba. El aire era cada vez más denso, más pesado, y con cada paso sentía como mi piel se erizaba, como si alguien o algo estuviera esperándome. Cuando llegué al fondo, lo vi. Un pequeño cuarto, apenas iluminado por una luz que parpadeaba débilmente.
En el centro había una mesa de metal, oxidada y manchada con lo que parecían ser restos secos de sangre. Y entonces lo oí de nuevo, ese clic, clic, clic. Pero esta vez no estaba solo en mi mente. Sonaba a unos pocos metros de mí y venía directo desde la oscuridad. El sonido del clic, clic, clic se hacía más fuerte a medida que permanecía inmóvil en la penumbra del sótano. Mi corazón latía tan fuerte que parecía rebotar en las paredes de ese cuarto húmedo y frío. Mis manos temblaban, el sudor frío corría por mi cuello, y sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. La luz parpadeante revelaba poco, pero lo suficiente para que algo se moviera en la esquina del cuarto. No podía verlo claramente, pero sabía que estaba allí. Era algo que no debería estar. Un bulto informe, que se retorcía, emitiendo ese maldito sonido metálico. Como si arrastrara cadenas o algo peor. Retrocedí, mis pies tropezando con los escalones. El terror me impedía moverme rápidamente. Solo quería correr, salir de allí, pero mis piernas estaban pesadas como plomo. Sentía su mirada, su presencia. Y luego, lo escuché, un susurro bajo, casi imperceptible, como si viniera de todas las paredes a la vez. ¿No debiste bajar? Mi garganta se secó. Giré bruscamente y empecé a subir las escaleras, el eco de mis pasos resonaba en el espacio cerrado. Pero detrás de mí, el sonido de cadenas arrastrándose seguía. No quise mirar atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar, algo que podría quebrarme por completo. Cuando finalmente alcancé la puerta, la cerré de golpe y me apoyé contra ella, respirando entrecortadamente. El clic, clic, clic se detuvo. Pero el miedo no se fue. Esa cosa seguía allá abajo, esperando. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del sótano, las cadenas, ese susurro, todo seguía rebotando en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de vuelta allí, en la oscuridad, con esa cosa observándome desde la esquina. Las pesadillas fueron más intensas de lo que imaginaba. En ellas, estaba de pie en la bodega, las reses colgando a mi alrededor, pero no eran animales lo que veía. Eran cuerpos humanos, mutilados, goteando sangre fresca en el suelo, balanceándose suavemente. Sentía la sangre empapando mis zapatos, y el hedor. Era más fuerte que nunca, nauseabundo, como si la muerte misma habitara ese lugar. Desperté sudando, el corazón latiéndome en los oídos. No quería volver a trabajar, pero no podía renunciar. No todavía. No con las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina. Solo son sueños, me repetía. Sueños y una imaginación hiperactiva. Pero sabía que algo más estaba ocurriendo. ¿Algo real? Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que bajaba a la bodega, sentía una presión en el pecho, como si el aire estuviera más pesado. Los ruidos continuaban, el clic, clic, clic que parecía seguirme a todas partes, y las sombras, esas malditas sombras que se deslizaban por las esquinas, siempre a punto de ser vistas, pero nunca lo suficiente como para confirmar su existencia. Una noche, mientras estaba en la oficina de control, recibí una llamada que me dejó congelado. Era el encargado de la bodega. Su voz sonaba tensa, incómoda. Me preguntó si había visto a uno de los trabajadores del turno anterior, un tipo llamado Martín. Dijo que no había regresado a casa después de su turno y que nadie había podido contactarlo. No había visto a Martín desde hacía días, y le dije al encargado que no sabía nada. Pero algo en mi interior me decía que el lugar donde debería estar no era afuera, sino aquí, dentro de la bodega. Entre la carne colgante. Comencé a prestar más atención a los detalles. Cada noche me encontraba con algo fuera de lugar, reses que parecían haber sido movidas, pero nadie más tenía acceso a esa área a esa hora. Las cámaras de vigilancia no mostraban nada fuera de lo común, pero yo sabía que algo o alguien estaba manipulando la carne. Un día, durante una de mis rondas, pasé por la cámara frigorífica principal y algo me detuvo en seco. Un olor, distinto. No era solo el hedor rancio de la carne que ya estaba acostumbrado a soportar, sino algo mucho peor. Algo dulce, podrido. Abrí la puerta de la cámara lentamente, el frío gélido me golpeó como un puñetazo en el pecho. Dentro, las reses colgaban como siempre,
pero una en particular me llamó la atención. Era más pequeña que las demás, envuelta en plástico transparente. Me acerqué, y cuando vi lo que había bajo el envoltorio, el pánico me golpeó con fuerza. No era una res. Era un cuerpo humano. Martin. El plástico transparente estaba envuelto alrededor de su cuerpo mutilado, colgando del gancho como si fuera cualquier otro pedazo de carne. Los ojos, abiertos en una expresión de terror indescriptible, me miraban fijamente. Di un paso atrás, tambaleándome. El frío parecía arrastrarme hacia la oscuridad, pero no pude moverme. El clic, clic, clic resonó nuevamente detrás de mí. La oscuridad me envolvía, tensa y sofocante. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, rápida y descontrolada. Sabía que esa cosa estaba cerca, demasiado cerca. Las cadenas arrastrándose eran lo único que confirmaba que no estaba solo. Me aferré a la poca luz que venía del pasillo, pero las sombras lo consumían todo. Decidí correr. No había tiempo para pensar. Salí de la oficina a ciegas, con los ojos entrecerrados, pero algo me golpeó. Era como si una mano helada me hubiese rozado el cuello. El clic, 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 se detuvo. Por un segundo, creí que había escapado, que me había alejado de esa cosa. Pero entonces sentí un aliento gélido en la nuca y el sonido inconfundible de unas cadenas arrastrándose justo detrás de mí. Corrí tan rápido como pude por el pasillo, resbalándome en el suelo húmedo y sintiendo el frío de las paredes cercanas. Las luces parpadeaban de nuevo, iluminando brevemente la silueta de esa cosa, alta, encorvada, con el cuerpo envuelto en cadenas oxidadas que crujían al moverse. Su rostro seguía siendo un amasijo de carne podrida y huesos, pero esta vez lo vi más claro, tenía algo humano. Cuando finalmente me giré, la cosa ya estaba casi sobre mí. Levanté una mano en un intento de protegerme, pero no pude hacer nada. Su mano fría y húmeda, cubierta de carne en descomposición, se aferró a mi muñeca. El dolor era insoportable, como si 1000 agujas se clavaran en mi piel. Traté de zafarme, pero era inútil. El monstruo abrió la boca, y aunque no tenía labios, lo que vi dentro fue aún más aterrador, dientes puntiagudos y afilados, no de hueso, sino de metal. Era un monstruo hecho de restos, de carne, hueso y metal fusionados en una masa grotesca. De algún modo, encontré la fuerza para patearlo con todo lo que tenía. Logré soltarme de su agarre y volví a correr, el eco de las cadenas siguiéndome mientras me adentraba más en el laberinto de la bodega. Tropecé y caí en uno de los frigoríficos más grandes. Me levanté rápidamente y cerré la puerta tras de mí, buscando desesperadamente una forma de bloquearla. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta y el corazón latiendo frenéticamente. Era entonces que, en la penumbra de la cámara frigorífica, algo me llamó la atención. Las figuras que colgaban del techo no eran solo reses. Me acerqué a uno de los ganchos y lo que vi me hizo retroceder, con las náuseas golpeándome con fuerza. Había más cuerpos humanos. Algunos estaban en avanzado estado de descomposición, sus rostros irreconocibles, pero otros parecían haber sido colgados recientemente. Uno de ellos todavía llevaba su uniforme de trabajo. Era otro de los empleados desaparecidos. Mi estómago se revolvió. Esto no era una bodega de carnes. Era un matadero humano. Intenté mantener la calma, pero las lágrimas nublaban mi vista. Sabía que si me quedaba ahí mucho más tiempo, acabaría colgando de uno de esos ganchos. Escuché un ruido en la puerta y supe que esa cosa no estaba lejos. La desesperación me impulsó a salir del frigorífico y seguir corriendo. No sabía a dónde ir, pero cualquier lugar era mejor que quedarme allí. Volví a cruzar el pasillo principal y llegué a un área que no había explorado antes, una serie de habitaciones pequeñas y oscuras. El sótano estaba cerca. Una de las puertas estaba entreabierta. Algo me decía que no debía entrar, pero no tenía otra opción. Me deslicé dentro, cerrando la puerta detrás de mí. Apenas había luz, solo una débil bombilla parpadeante en el techo. Mi respiración era tan fuerte que sentía que la cosa me escucharía desde cualquier parte. En medio de la habitación, vi algo extraño. Un altar hecho de carne y huesos. Sobre él, había un cuchillo enorme, afilado y cubierto de sangre seca. Junto al altar, un libro encuadernado en cuero gastado,
con símbolos extraños grabados en la portada. No entendía nada, pero podía sentir el mal que emanaba de ese lugar. Esta bodega no era solo un matadero, era un lugar de sacrificios. El libro estaba abierto en una página marcada con sangre. Lo hojeé rápidamente, mis dedos temblando al pasar las hojas amarillentas. Las palabras eran en una lengua antigua que no entendía, pero las imágenes hablaban por sí mismas. Dibujos grotescos de sacrificios humanos, cuerpos colgados como carne en un matadero, figuras envueltas en cadenas. Fue entonces que lo entendí. La criatura no era solo un monstruo. Era un sirviente de algo peor. Esta bodega era un portal, un lugar donde los sacrificios alimentaban a una entidad que vivía en las sombras, en la carne misma. Mi nombre estaba en ese libro. Yo era el próximo sacrificio. El sonido de las cadenas volvió a sonar, pero esta vez más fuerte. La criatura me había encontrado. No tenía tiempo. Agarré el cuchillo del altar y salí corriendo de la habitación, con el corazón a punto de explotar. Las luces del pasillo parpadeaban violentamente mientras me dirigía hacia la salida principal. Podía oír las cadenas golpeando el suelo detrás de mí, cada vez más cerca. El aire se volvió más denso, más frío. Sentía como si algo invisible tirara de mí, tratando de arrastrarme de vuelta al sótano. Pero no me detuve. Sabía que era mi última oportunidad. Tenía que salir de allí o moriría. Finalmente, llegué a la puerta principal de la bodega. Estaba cerrada con llave. Grité de frustración, golpeando la puerta con todas mis fuerzas, pero no cedía. La criatura estaba cerca, casi sobre mí. Y entonces, lo vi. El encargado, observándome desde el otro lado del vidrio, con una sonrisa perversa en el rostro. No iba a dejarme salir. Todo había sido una trampa desde el principio. ¿No tenía opción? La criatura estaba a solo metros de mí, el sonido de sus cadenas llenando el aire. Agarré el cuchillo con ambas manos y me giré para enfrentarla. Si iba a morir, no lo haría sin luchar. Cuando la criatura se lanzó hacia mí, el tiempo pareció ralentizarse. Sus ojos vacíos me miraban, sus cadenas crujían, y sentí el frío de su presencia envolviéndome. Con un grito de desesperación, levanté el cuchillo y lo clavé en su carne podrida. El monstruo se retorció, soltando un grito inhumano, y por un momento, pensé que lo había logrado. Pero las cadenas se aferraron a mis brazos, tirando de mí hacia el suelo. Sentí como la oscuridad me envolvía, arrastrándome hacia las sombras profundas de la bodega, hacia el sótano donde la muerte esperaba. Mi cuerpo no aguantaba más. La última imagen que tuve fue el encargado, observándome desde la puerta, su sonrisa retorcida, como si todo esto fuera solo un juego macabro. Entonces, la oscuridad me consumió. Cuando recibí la oferta de trabajo, todo parecía demasiado sencillo. Empacar ropa en una fábrica durante el turno diurno. La paga era decente, las horas no eran malas, y lo mejor de todo, casi no había personal. Me dijeron que habría otro empleado en el turno nocturno, pero que nunca nos cruzaríamos. Era solo un trabajo más, uno que me ayudaría a pagar las cuentas mientras encontraba algo mejor. La fábrica en sí era grande, pero la zona donde trabajaba era pequeña, rodeada de estantes llenos de prendas empaquetadas y cajas apiladas hasta el techo. El silencio era abrumador, roto solo por el zumbido de las máquinas y el crujido ocasional del metal. A veces, los ruidos del edificio me sobresaltaban, pero me decía a mí misma que solo era la estructura vieja. La rutina era monótona. Abrir cajas, empaquetar ropa en bolsas de plástico, etiquetar y apilar. El ambiente frío y estéril me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, aunque sabía que había alguien más, un trabajador del turno nocturno, pero nunca lo veía. Esa era la parte más extraña del trabajo. ¿Cómo era posible que en una fábrica tan grande solo hubiera 2 empleados? Llevaba unos días en la fábrica cuando empecé a notar algo. ¿Una sensación? Como si alguien me estuviera observando. Al principio, pensé que era mi imaginación, algo causado por el aislamiento y el silencio abrumador. Pero con cada día que pasaba,
esa sensación se hacía más fuerte. Sentía ojos en mi espalda mientras trabajaba, una presencia invisible que se mantenía siempre fuera de mi vista. Una tarde, mientras etiquetaba una serie de camisetas, me detuve en seco. El aire estaba inusualmente frío, incluso para la fábrica. Las luces parpadeaban, algo que ya había notado antes, pero esta vez fue diferente. Las sombras parecían moverse. Las veía de reojo, largas y alargadas, deslizándose entre las filas de estantes. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el zumbido de las máquinas y las cajas inmóviles. Relájate, me dije a mí misma, tratando de tranquilizarme. Es solo tu mente jugando contigo. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, estaba ocultándose en la oscuridad. Pocos días después de esa extraña experiencia, los ruidos comenzaron. Al principio, eran suaves, golpes sutiles, como si algo se moviera al otro lado de las paredes. Cada vez que me acercaba al origen del sonido, se detenía. Traté de ignorarlo, diciéndome que probablemente eran las cañerías o alguna maquinaria en funcionamiento, aunque no veía ninguna máquina cerca de donde yo trabajaba. El sonido persistió. Cada vez más fuerte, más insistente. Un día, mientras empaquetaba prendas, escuché lo que sonó como un objeto pesado arrastrándose por el suelo. El sonido venía del fondo de la fábrica, en un área que no había explorado. Me detuve, tratando de escuchar más claramente. El arrastre continuó, un sonido que se alargaba, como si algo vivo se estuviera moviendo por los pasillos. Sentí un escalofrío en la espalda, pero mi curiosidad pudo más que el miedo. Dejé las prendas y caminé lentamente hacia el fondo de la fábrica, donde el sonido había comenzado. Cada paso que daba hacía que el eco del arrastre resonara en mis oídos. Algo no estaba bien allí. Cuando llegué, el sonido se detuvo de repente, como si nunca hubiera existido. Solo encontré filas interminables de cajas y una densa oscuridad que se extendía hacia la parte trasera de la fábrica, donde apenas llegaba la luz. Algo en mí me dijo que no debía continuar, que era mejor no averiguar de dónde venía ese sonido. Fue en una de esas caminatas de exploración cuando vi algo que no había notado antes. Una puerta de metal. Estaba al final de un estrecho pasillo, oscura y parcialmente cubierta de polvo, como si nadie la hubiera usado en años. Lo extraño era que, hasta ese momento, no la había visto, y juraría que había pasado por ese pasillo antes. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el suelo de concreto. La puerta no tenía ninguna señal o placa que indicara lo que había detrás, pero el aire a su alrededor era denso, cargado de algo que no podía explicar. Cuando estiré la mano para tocar el pomo, un escalofrío me recorrió la columna. El metal estaba helado al tacto, como si el aire más allá de la puerta fuera más frío de lo normal. Sin embargo, algo me detuvo. Una sensación visceral de peligro. Era como si algo, al otro lado de esa puerta, estuviera esperándome. Me alejé rápidamente, sin atreverme a abrirla. Días después, empecé a notar algo más perturbador. Manchas en el suelo de la fábrica. Al principio eran pequeñas, oscuras y viscosas, pero no les presté mucha atención. Podría haber sido aceite de alguna máquina. Pero las manchas comenzaron a aparecer con más frecuencia, y eran más grandes, más intensas. Una mañana, mientras caminaba hacia mi estación de trabajo, vi una mancha que me hizo detenerme. Esta vez no podía ignorarlo. Era sangre, o al menos eso parecía. Un charco pequeño, seco, justo frente a la puerta de metal. Me incliné para examinarla más de cerca, sintiendo una mezcla de curiosidad y horror. No tenía sentido. Nadie trabajaba allí durante el día excepto yo, y el otro trabajador nocturno nunca dejaba rastros. ¿De dónde había salido esa mancha? Intenté limpiarla con un trapo, pero no se iba. La idea de que alguien pudiera estar herido o que algo mucho más siniestro estuviera ocurriendo en esa fábrica comenzó a asfixiarme. La sensación de que algo o alguien me estaba observando no me dejaba. Con cada día que pasaba, esa presión en mi pecho crecía. Las sombras que veía moverse en los pasillos, las luces que parpadeaban, los extraños ruidos en la noche, todo parecía estar conectándose. Una tarde, mientras intentaba ignorar esos pensamientos, vi algo que me hizo congelarme.
Una figura, oscura y encorvada, se movía entre los estantes al otro lado de la fábrica. No era una sombra esta vez. Era alguien o algo. Parecía arrastrarse, lento, con movimientos torpes, casi como si estuviera herido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No me atreví a moverme ni a respirar. Solo observaba cómo la figura se deslizaba por el borde de mi visión, sin girar la cabeza hacia mí. Pero lo peor fue que el ruido que escuché después fue el mismo que había escuchado días antes, un arrastre, metálico, seco. No podía más. Decidí quedarme más allá de mi turno, aunque solo para confirmar si ese trabajador nocturno era real o solo un fantasma. Algo me decía que las respuestas estaban allí, en esa puerta de metal, o con la persona que nunca veía, pero que estaba allí, en algún lugar. Las horas pasaron lentamente, y la fábrica se volvió aún más oscura. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y los ruidos de las máquinas se mezclaban con ese arrastre ominoso. Estaba sola, pero no me sentía así. Alrededor de la medianoche, escuché pasos, suaves y pesados, viniendo de la zona donde estaba la puerta de metal. Me escondí detrás de unas cajas, con el corazón latiéndome en los oídos. Quería ver quién o qué trabajaba durante las noches en este lugar maldito. Lo que vi no era lo que esperaba. Un hombre con una bata blanca, cubierto de sangre seca, arrastraba algo por el suelo. El sonido de las cadenas era inconfundible. Mi sangre se heló al verlo. No era un trabajador común. Este hombre estaba haciendo algo terrible en ese lugar. Mis manos temblaban mientras trataba de no hacer ruido. El hombre de la bata blanca, cubierto de manchas de sangre seca, desapareció por la puerta de metal que hasta entonces siempre había evitado. Sentí un nudo en el estómago. No podía quedarme allí sin saber qué estaba ocurriendo. Esperé un rato hasta que el silencio volvió, aunque el sonido de cadenas arrastrándose resonaba en mi mente como un eco constante. Me acerqué a la puerta de metal, sintiendo como el frío metálico penetraba en mi piel incluso antes de tocarla. La puerta estaba entreabierta, y al otro lado había un pasillo oscuro. Mis pies vacilaron por un segundo, pero el impulso de descubrir la verdad pudo más que el miedo. Cuando entré, el aire era frío y húmedo, cargado con el olor metálico de la sangre. Había algo terrible esperándome al final de ese pasillo. Caminé lentamente, escuchando el eco de mis propios pasos. Al final del corredor, encontré otra puerta. La abrí con una mezcla de terror y curiosidad. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Una sala de operaciones improvisada. En el centro había una camilla ensangrentada, rodeada de bandejas llenas de instrumentos quirúrgicos cubiertos de restos secos de sangre. Todo estaba dispuesto con una precisión perturbadora, como si el lugar se hubiera usado recientemente y estuviera esperando a su próxima víctima. Mi corazón se aceleró. Algo peor estaba al acecho. Sabía que no debía estar allí. Con los nervios a flor de piel, me acerqué a una gran nevera industrial que estaba en la esquina de la habitación. El frío que emanaba de ella se sentía anormalmente intenso, como si proviniera de un lugar más allá de la simple refrigeración. Sabía que no debía abrirla, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Cuando abrí la puerta, la luz blanca y fría iluminó lo que había dentro, órganos humanos perfectamente etiquetados y empaquetados en bolsas de plástico transparente. Corazones, riñones, pulmones, todos organizados meticulosamente, como si fueran parte de una colección macabra. Di un paso atrás, horrorizada. Me sentía mareada, mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esto no era una fábrica de ropa. Era una trampa mortal, un lugar donde personas eran secuestradas y mutiladas para sustraer sus órganos. Me sentí enferma. El aire parecía cada vez más espeso, y supe que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Cuando intenté regresar por el pasillo, escuché un ruido detrás de mí. Me congelé. Los pasos lentos y pesados del hombre de la bata blanca resonaban en la oscuridad, cada vez más cerca. Estaba atrapada. No había tiempo para pensar. Corrí de vuelta por el pasillo, el terror impulsándome. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y cada vez que lo hacían, la sombra del hombre se acercaba más. No tenía a dónde ir. Llegué a la entrada de la sala de operaciones, pero la puerta de metal ya estaba cerrada. El hombre la había bloqueado desde fuera.
Mi corazón se aceleraba, el pánico me consumía. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones y sabía que debía pensar rápido. Miré alrededor desesperadamente buscando una salida, pero las paredes se sentían más estrechas, como si todo el espacio estuviera cerrándose sobre mí. Entonces, noté una pequeña ventana al final de la sala, apenas lo suficientemente grande para que pudiera pasar. No tenía otra opción. Con las manos temblorosas, subí a la camilla ensangrentada y me impulsé hacia la ventana. Mientras me arrastraba por el pequeño hueco, sentí como el aire frío de la noche me golpeaba el rostro. El hombre entró en la habitación justo cuando mi cuerpo estaba a medio salir. «No vas a ir a ningún lado», gruñó con una voz áspera y vacía, acercándose rápidamente. Me esforcé por salir, empujando con todas mis fuerzas hasta que logré pasar. Caí al suelo del exterior con un golpe sordo, pero no me detuve a pensar en el dolor. Me levanté y comencé a correr lo más rápido que mis piernas me permitían, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Detrás de mí, escuché al hombre golpear la ventana, incapaz de seguirme. Pero sabía que no estaba a salvo. No hasta que denunciara lo que había visto. Corrí durante lo que parecieron horas, con el aire frío llenando mis pulmones. Cuando finalmente llegué a la comisaría, apenas podía hablar. Les conté todo a los oficiales, aunque mis palabras eran incoherentes al principio. Describí el quirófano, los órganos, al hombre de la bata blanca. Sabía que no me iban a creer. Pero algo en mi estado de desesperación les hizo tomarme en serio. Esa misma noche, me llevaron de vuelta a la fábrica con un equipo de policías. Les mostré la puerta de metal y el pasillo oculto. Sabía que, una vez que vieran lo que había visto, todo estaría claro. Pero cuando entramos, todo había desaparecido. La puerta de metal seguía allí, pero la sala de operaciones, la nevera con los órganos, incluso las manchas de sangre en la camilla, todo había sido borrado. El lugar estaba completamente limpio, como si nunca hubiera sucedido nada. Los oficiales me miraron confundidos. ¿Está segura de lo que vio?, me preguntaron con escepticismo. Me quedé en silencio, mirando el lugar donde sabía que había visto horrores inimaginables. Sabía lo que había visto, pero no había ninguna prueba. Me dijeron que me fuera a casa, que probablemente estaba demasiado estresada o confundida. Mientras me llevaban de vuelta, no pude evitar sentir que todo era parte de un plan mucho más grande. Alguien había borrado toda evidencia de lo que había pasado en esa fábrica, y yo sabía que ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Sentía una mezcla de impotencia y miedo profundo. ¿Cómo podía luchar contra algo tan oscuro y poderoso? Esa noche, volví a casa, pero no me sentía segura. Cada sonido en la oscuridad, cada sombra en las paredes parecía seguirme, acecharme. No podía sacudirme la sensación de que alguien o algo me estaba vigilando. Una semana después, recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro, había fotos. Fotos de lo que había visto en la fábrica, el quirófano, los cuerpos mutilados, los órganos en la nevera. Mis manos temblaban mientras pasaba una por una. ¿Era real? Todo era real. Junto a las fotos había una nota escrita a mano. Sabemos que viste. No debiste hablar. Vendrán por ti. El miedo me invadió de nuevo. Estaba en peligro. No podía quedarme allí, pero no sabía a dónde ir. Las sombras parecían moverse más rápido ahora, como si supieran que había recibido esas fotos. Intenté llamar a la policía, pero algo en mi interior me dijo que no debía confiar en ellos. Alguien dentro del sistema estaba involucrado. Esa noche, cada ruido en mi apartamento me hacía saltar de miedo. Las luces parpadearon una vez más, y luego, se apagaron completamente. Escuché pasos fuera de mi puerta. El sonido de los golpes en la puerta resonaba como un tambor en mis oídos. Estaban aquí. Sabía que no tenía mucho tiempo. Corrí hacia la ventana, mis manos temblaban mientras intentaba abrirla con el poco aliento que me quedaba. Cada golpe en la puerta era más fuerte que el anterior, como si quisieran derribarla. Finalmente, la ventana cedió, pero no era el escape fácil que había imaginado. El frío del exterior me golpeó en la cara, haciéndome sentir el sudor congelarse en mi piel. Me lancé hacia el exterior, cayendo pesadamente sobre el pavimento, el dolor recorriendo mis piernas,
pero el pánico era más fuerte que cualquier herida. No miré atrás. Corrí. No sabía hacia dónde, pero el instinto de supervivencia me impulsaba a no detenerme. Las calles estaban vacías, la noche oscura y opresiva, y a cada paso que daba, sentía que algo más oscuro y pesado me envolvía. Mi mente seguía reproduciendo las imágenes de los órganos, de las fotos, de los cuerpos mutilados en la nevera. Sabía que ellos estaban siguiéndome. No podía verlos, pero los sentía, cada vez más cerca. El eco de sus pasos se mezclaba con el sonido de mi respiración, convirtiendo la ciudad vacía en una trampa, donde las sombras parecían alargarse, listas para devorarme. Doblé una esquina, y el golpe de la adrenalina me nublaba los pensamientos. Tenía que encontrar ayuda. Tenía que llegar a algún lugar seguro, pero no había nadie. Las calles estaban desiertas, las luces de las casas apagadas, y en ese momento comprendí que no habría refugio. No había escapatoria. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo me hubiera atrapado por dentro. Me detuve, jadeante, intentando calmar mi mente. Debía pensar claramente. Pero antes de que pudiera procesar mis próximos pasos, un ruido agudo rompió el aire, el chirrido metálico de una puerta abriéndose. Un auto oscuro dobló la esquina frente a mí, avanzando lentamente. El reflejo de las luces en el pavimento mojado me hizo retroceder. Las luces del auto me cegaron por un instante, y entonces lo entendí. No había escapado. Me habían estado esperando todo el tiempo. El auto se detuvo a pocos metros de mí. La puerta del conductor se abrió, y un hombre salió. No era el encargado de la fábrica, pero llevaba la misma bata blanca manchada de sangre que había visto en el quirófano. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica, y sus ojos, oscuros y vacíos, se clavaron en los míos. Habían venido por mí. Di un paso atrás, mis piernas temblaban y el miedo me paralizaba. Antes de que pudiera huir, otros 2 hombres aparecieron desde la oscuridad. Estaba rodeada. Intenté correr en dirección opuesta, pero uno de ellos me agarró con fuerza del brazo. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido se perdió en la fría noche. SHHH, dijo el hombre de la bata blanca, en un tono calmado y sin emociones. Ya no hay escapatoria. Ya te lo advertimos. Luché con todas mis fuerzas, pero no sirvió de nada. Me arrastraron hacia el auto. Sentí las manos frías y ásperas apretando mi piel, inmovilizando cada parte de mí. Intenté patear, gritar, pero era inútil. El sonido de las puertas cerrándose fue lo último que escuché antes de que todo se volviera oscuridad. Desperté en un lugar desconocido. Las luces blancas del techo parpadeaban débilmente, como las de la fábrica. Mi cuerpo estaba débil, y cuando intenté moverme, me di cuenta de que estaba atada a una camilla. La misma camilla ensangrentada que había visto en la fábrica. Mis manos y pies estaban asegurados con correas de cuero, y las luces frías del quirófano improvisado iluminaban todo a mi alrededor. El aire era pesado, cargado con el inconfundible olor a sangre y desinfectante. Frente a mí, el hombre de la bata blanca, ahora sin su máscara, me observaba en silencio mientras preparaba sus instrumentos quirúrgicos. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero sus ojos reflejaban una maldad insondable. Te dijimos que no debías hablar, dijo con calma, sin siquiera mirarme. Pero no escuchaste. El pánico me ahogaba. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Quise gritar, pero mi voz no salía. Esto no podía estar sucediendo. Intenté liberarme, pero las correas estaban demasiado ajustadas. El hombre comenzó a trabajar, colocando bandejas con bisturís y pinzas al alcance de su mano. Sabía lo que venía. Sabía que iba a ser su siguiente víctima, que iba a extraer mis órganos, que acabaría en esa nevera, convertida en otra estadística en el macabro negocio de tráfico de órganos que descubrí por error. Por favor, fue lo único que pude susurrar, mis ojos llenándose de lágrimas. El hombre me miró por un segundo, pero en su rostro no había piedad. Solo trabajo. Solo rutina. Como si yo fuera una simple pieza más que debía ser diseccionada y desechada. Le vi levantar el bisturí, la hoja brillando bajo las luces parpadeantes. Cerré los ojos, esperando el dolor, esperando que todo terminara rápidamente. Pero justo en ese momento,
algo inesperado ocurrió. Un estruendo resonó en el lugar y las luces parpadearon violentamente. Alguien más había entrado. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, escuché un grito gutural y el hombre cayó al suelo. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo una figura oscura atacaba a mis captores. Los otros hombres gritaban, pero todo sucedió demasiado rápido. Alguien me estaba salvando. Sentí como las correas se aflojaban, y de repente, pude moverme. Me levanté de la camilla, mareada y aturdida, y vi a mi salvador, era el trabajador nocturno. El hombre que nunca había visto, pero que ahora estaba allí, sacándome de ese infierno. «Corre», me dijo en un susurro. «Antes de que vuelvan por ti». Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo, dejando atrás la sala de operaciones, los cuerpos, los órganos, todo. Corrí sin parar, sin mirar atrás. Nunca volví a ver esa fábrica. Nunca supe realmente quién me salvó. Pero desde ese día, no he dejado de sentir que algo o alguien me sigue. Que, en algún momento, volverán por mí. Porque en un mundo tan oscuro y corrupto, nadie escapa para siempre. Siempre pensé que trabajar en una hamburguesería sería algo temporal. Un trabajo sencillo, solo para conseguir dinero rápido mientras encontraba algo mejor. Pero la realidad fue muy diferente. Cuando me contrataron en Hamburguesas Perfectas, el lugar ya me daba mala espina. No sé si era el olor a grasa rancia mezclada con algo más, algo que no pude identificar, o las luces fluorescentes que parpadeaban en la cocina, pero desde el primer día sentí que algo no estaba bien. El local estaba casi siempre vacío, y eso me resultaba extraño. ¿Quién no quiere una hamburguesa jugosa por unos pocos dólares? El gerente, el señor Ramírez, era un hombre mayor con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Siempre parecía estar observándome, como si esperara algo. Pero yo ignoré esa incomodidad. Solo quería hacer mi trabajo y salir de allí. Los primeros turnos fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Pasaba horas solo friendo papas, cocinando carne y limpiando las mesas vacías. Había algo perturbador en lo silencioso que era el lugar. Los pocos clientes que entraban se comportaban de manera extraña. Nunca sonreían, apenas hablaban y siempre pedían lo mismo, hamburguesa con queso. Ni una palabra más. Una noche, poco antes de cerrar, escuché un ruido en la parte trasera de la cocina. El almacén estaba cerrado con llave, y se suponía que nadie más estaba allí, solo yo. Un golpe sordo resonó por todo el lugar, como si algo grande hubiera caído al suelo. Sentí como el miedo subía por mi garganta, pero intenté mantener la calma. No podía mostrar miedo. Fui al almacén y empujé la puerta, pero estaba cerrada como siempre. El sonido cesó de inmediato, y me quedé con la sensación de que algo, o alguien, estaba en la oscuridad observándome. Unos días después, mientras fregaba las parrillas al final de mi turno, noté algo extraño en la grasa. Manchas oscuras, casi negras, que parecían moverse bajo la superficie. Intenté limpiarlas, pero por más que restregaba, no desaparecían. La textura era distinta, como si estuviera viva, como si algo intentara liberarse de las parrillas. Volví a preguntar a Ramírez sobre las manchas. Su respuesta fue un simple no te preocupes por eso. Concéntrate en tu trabajo. Me dejó frío. Había algo que no me estaba contando, y la forma en que me miró me hizo sentir como si fuera mejor no seguir haciendo preguntas. El olor fue lo que realmente me hizo dudar si quería seguir trabajando allí. No era el olor normal de la carne cocinándose, era algo más profundo, más podrido. Cada vez que me acercaba al área donde almacenábamos los ingredientes, ese hedor se volvía más fuerte, tan fuerte que a veces me daban arcadas. Pero cuando lo mencioné, nadie más parecía notarlo. Como si el olor solo estuviera en mi cabeza. Un cliente que entró tarde esa noche comentó lo mismo. Dijo que el lugar apestaba a carne podrida, pero al día siguiente ya no volvió. Y después de eso, nadie más lo hizo. Un martes por la noche, decidí investigar más.
Algo en mi interior me decía que había algo escondido en esa hamburguesería que nadie quería que yo descubriera. Durante el cierre, mientras Ramírez estaba en la oficina, encontré una puerta pequeña detrás del congelador. Nunca la había visto antes. Empujé la puerta y me encontré en un pasillo estrecho, oscuro y helado. El aire estaba cargado de humedad y el olor a carne podrida era mucho más fuerte. Sentía como mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras avanzaba lentamente, preguntándome qué podía haber al final. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con otra puerta. Estaba entreabierta, y el leve crujido de algo moviéndose dentro me hizo dudar antes de abrirla completamente. Al hacerlo, lo que vi me dejó paralizado. Entré en una habitación que no debería existir. Las paredes estaban cubiertas de ganchos de carne, y de ellos colgaban trozos de carne que no parecían de res. La sangre fresca goteaba lentamente, formando un charco bajo mis pies. Pero lo peor no era la carne. Lo peor eran las manos humanas que asomaban entre los cortes. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El frío de la sangre que se filtraba en mis zapatos me recorrió todo el cuerpo. ¿Eso no podía ser real? No en una simple hamburguesería. Escuché un sonido detrás de mí. Ramírez. Estaba parado en la puerta, mirándome con una expresión vacía. Nunca debiste entrar aquí, dijo con voz monótona. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero el miedo me lo impidió. Me quedé en silencio, incapaz de moverme. Ramírez se acercó lentamente, su figura iluminada por la débil luz del cuarto. Llevaba un delantal ensangrentado que no había notado antes. El frío se instalaba más profundo en mi cuerpo mientras él se acercaba. ¿Qué es esto? Logré susurrar, con la voz rota por el miedo. Lo que hacemos aquí, respondió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Nadie pregunta de dónde viene la carne. Solo comen. Pero tú, fuiste demasiado lejos. En ese momento, supe que nunca debía aceptar ese trabajo. Mi mente estaba en blanco, el pánico me dominaba. Ramírez dio otro paso hacia mí, con los ojos clavados en los míos. Sentí como si el suelo se estuviera derritiendo bajo mis pies. Sin pensarlo, retrocedí hacia la puerta por la que había entrado, mi cuerpo actuando por instinto. Tú no vas a salir de aquí, dijo, su voz ahora más fría, como si estuviera asegurando un hecho. Me giré y salí corriendo por el pasillo oscuro. El aire apestaba a carne podrida, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte en mi cabeza. El pasillo no era tan largo como lo sentía, pero mi respiración entrecortada y la adrenalina hacían que el tiempo se estirara, como si estuviera corriendo en cámara lenta. Escuché los pasos de Ramírez detrás de mí, pero no me atreví a mirar. No había tiempo. Solo podía correr, escapar de esa sala de carnicería perversa y salir del infierno en el que me había metido. Llegué a la puerta principal de la cocina, pero cuando la empujé, no se movió. Estaba cerrada, sellada desde el exterior. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando, pero el sonido de los golpes parecía ahogarse en el aire frío y rancio. Me giré desesperado, buscando otro camino. Las luces comenzaron a parpadear, y en ese momento, lo vi. Ramírez estaba parado en medio de la cocina, con un cuchillo largo y afilado en la mano, el delantal manchado de sangre. Su rostro estaba inexpresivo, como si lo que fuera a hacer no significara nada para él, como si fuera una simple tarea más de su día. Nadie va a extrañarte, susurró, dando un paso adelante. El cuchillo brillaba bajo las luces parpadeantes, y mi mente buscaba una salida desesperadamente. Vi una puerta al fondo de la cocina, otra que nunca había notado antes. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Podía oír a Ramírez acercándose rápidamente, su respiración pesada, casi inhumana. Abrí la puerta de un tirón y me adentré en lo que parecía ser una sala de almacenamiento, pero no era como las otras. Esta sala era diferente. Las paredes estaban cubiertas de plástico transparente, y el suelo estaba resbaladizo por una sustancia oscura que no quise examinar de cerca. El olor era aún peor que en el pasillo, una mezcla de carne podrida y descomposición. Cajas de cartón rotas estaban apiladas a los lados, y dentro de ellas, lo que parecían ser restos humanos. Pedazos de cuerpos,
miembros desmembrados, apilados como si fueran productos comunes de cocina. Sentí que el estómago me daba vueltas. El aire se hizo más denso y tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Esto no era una simple hamburguesería. Era un matadero humano. Y las víctimas no eran solo animales. Escuché el crujido de la puerta al abrirse detrás de mí. Ramírez había llegado. Su figura se recortaba contra la poca luz que entraba en la sala. El cuchillo seguía en su mano, goteando algo que no quise imaginar. No debiste ver esto, murmuró con una calma perturbadora. Retrocedí hasta el fondo de la sala, mis pies resbalando en el líquido viscoso que cubría el suelo. El cuchillo en la mano de Ramírez brillaba con cada paso que daba hacia mí, lento pero decidido. Yo era su próxima víctima. Y ahora lo entendía todo, los clientes que desaparecían, el olor extraño, las manchas de grasa que no desaparecían. El secreto de hamburguesas perfectas no era solo la carne, eran personas. Habían sido personas. ¿Qué les hiciste? Logré decir entre jadeos, incapaz de contener el miedo. Ramírez no respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos vacíos, carentes de emoción, como si fuera un insecto molesto al que aplastar. Finalmente, se encogió de hombros. Lo mismo que te haré a ti, dijo suavemente, levantando el cuchillo. No podía dejar que me atrapara. Busqué desesperadamente algo con lo que defenderme, y mi mano tropezó con una de las cajas de cartón. Sin pensar, la lancé hacia él. Ramírez esquivó fácilmente, pero las cajas cayeron al suelo, revelando su contenido. Pedazos de carne humana. Lo que antes habían sido clientes, ahora eran cortes listos para ser cocinados. El horror me golpeó con toda su fuerza, y sentí que mi mente comenzaba a fragmentarse. Tenía que salir de allí. Con Ramírez bloqueando la puerta, la única salida era una pequeña ventana que apenas dejaba entrar algo de luz. No había tiempo para dudar. Corrí hacia la ventana, subiéndome sobre una mesa metálica que estaba cubierta de restos ensangrentados. El olor a muerte era abrumador. Intenté abrir la ventana, pero estaba sellada. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, pero no se rompía. Mientras tanto, sentía a Ramírez acercándose, su cuchillo rozando el suelo detrás de mí, su respiración profunda y metódica. El pánico me consumía, pero finalmente logré romper la ventana con un golpe desesperado. Justo cuando sacaba una pierna por la ventana, sentí un tirón en mi espalda. Ramírez me había agarrado. «¿No escaparás?», gruñó, tirando de mí hacia la oscuridad. Grité y forcejeé, pateando con todas mis fuerzas, sintiendo como mis piernas chocaban contra el borde afilado de la ventana rota. El dolor era insoportable, pero la adrenalina me impulsó a seguir luchando. Sentí el cuchillo rozar mi piel, y en un último esfuerzo desesperado, logré soltármelo. Me dejé caer al otro lado de la ventana, aterrizando torpemente en el suelo exterior. Mi cuerpo se estremeció de dolor, pero el miedo me impulsó a levantarme rápidamente. Ramírez seguía allí, acechando. Cuando volví la vista, lo vi. Estaba parado frente a la ventana rota, mirándome con una sonrisa torcida, su rostro cubierto de manchas de sangre. No intentó perseguirme. Sabía algo que yo no sabía. Había algo más en juego. Intenté correr, pero mis piernas no respondían del todo. Estaba herido, el corte en mi pierna sangraba profusamente, y sentía como la fuerza me abandonaba lentamente. El exterior de la hamburguesería era un laberinto de callejones oscuros, y no había nadie alrededor. No había salida fácil. Alcancé la puerta trasera del edificio, pero cuando intenté abrirla, estaba bloqueada. Encerrado. Atrapado. Ramírez no había salido detrás de mí porque sabía que no tenía a dónde ir. El frío de la noche se colaba por mis heridas, y sabía que, si no me movía rápido, no solo Ramírez sería mi fin. Traté de mantener la calma, aunque todo dentro de mí gritaba de desesperación. Busqué cualquier objeto que pudiera usar como arma, cualquier cosa. Encontré una barra de metal entre las cajas de basura y la agarré con fuerza. Si Ramírez venía por mí, esta vez no iba a ser tan fácil para él. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración, esperando oír sus pasos en la oscuridad. Los segundos se convirtieron en minutos.
El silencio era ensordecedor. Finalmente, lo escuché. El crujido de la puerta de la cocina abriéndose. Ramírez salía lentamente, con el cuchillo aún en la mano. Su expresión no había cambiado, seguía con esa calma antinatural, como si todo esto fuera solo un juego para él. No tienes escapatoria, dijo suavemente, su voz resonando en la quietud del callejón. No respondí. Mis manos temblaban mientras agarraba la barra de metal con fuerza. Ramírez caminaba hacia mí, su sombra alargada por la tenue luz del callejón. Era ahora o nunca. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levanté la barra y con todas mis fuerzas, la balanceé hacia su cabeza. El impacto fue brutal. Sentí como la barra conectaba con su cráneo, y el sonido del golpe resonó en el callejón. Ramírez se tambaleó, pero no cayó. Un hilo de sangre comenzó a correr por su frente, pero lo único que hizo fue sonreír, una sonrisa torcida que me congeló el alma. Eso es todo lo que tienes, dijo, burlándose, mientras su cuchillo se alzaba en el aire. El miedo me golpeó con toda su intensidad, pero el instinto de supervivencia me impulsó a seguir luchando. Volví a balancear la barra, esta vez apuntando a su mano, buscando desarmarlo. El metal chocó contra su muñeca, y el cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Por un breve momento, pensé que lo había logrado. Pero Ramírez no cayó. En lugar de eso, soltó una risa baja, casi inhumana, y se abalanzó sobre mí. Sentí su peso sobre mí, aplastándome contra el suelo mojado del callejón. Sus manos estaban frías y ásperas, y una de ellas se cerró alrededor de mi garganta. Empecé a luchar, desesperado por liberarme, mientras su rostro sangriento se acercaba más al mío. ¿Sabes cuál es el secreto de nuestra carne? Susurró con esa voz ronca que ahora parecía más demoníaca que humana. Es lo que siempre ha hecho que nuestras hamburguesas sean tan especiales. No podía respirar. Su mano apretaba más y más mi garganta, y el aire no entraba en mis pulmones. Mi visión comenzó a nublarse mientras seguía riendo. Entre jadeos, supe que estaba a punto de morir. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, mi mano encontró algo en el suelo, el cuchillo. Sin pensarlo, lo agarré y lo clavé con todas mis fuerzas en el costado de Ramírez. El cuchillo atravesó su carne, y un grito gutural salió de su boca, tan fuerte que reverberó en todo el callejón. Su mano aflojó la presión en mi cuello, y con todas mis fuerzas, lo empujé lejos de mí. Se tambaleó hacia atrás, sosteniendo el cuchillo que aún estaba clavado en su cuerpo, mirándome con una mezcla de sorpresa y furia. ¡Maldito seas!, gritó, pero su voz sonaba más débil ahora. Me levanté de golpe, tosiendo y recuperando el aire. El dolor en mi garganta era insoportable, pero no me importaba. Solo quería salir de ese lugar. Mientras Ramírez intentaba arrancarse el cuchillo del costado, supe que esta era mi oportunidad de escapar. Lo dejé allí, retorciéndose en el suelo del callejón, mientras corría lo más rápido que mis piernas me lo permitían. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo descontrolado en mi pecho. El dolor en mis piernas y en mi garganta era insoportable, pero la adrenalina me impulsaba a seguir. La calle estaba desierta, y por un momento pensé que había logrado escapar. Pero en el fondo de mi mente, sabía que esto aún no había terminado. Después de correr por varios callejones, llegué a una pequeña tienda de barrio. Las luces aún estaban encendidas, y entré tambaleándome, cubierto de sangre y respirando con dificultad. El dueño me miró con horror. «¡Llama a la policía!», grité entre jadeos, mi garganta ardiendo. «Hay un hombre, un monstruo en la hamburguesería. Me atacó». El dueño, pálido, tomó el teléfono rápidamente. Mientras esperaba a que llegara la policía, me desplomé en una de las sillas, mi cuerpo temblando incontrolablemente. No podía creer lo que acababa de pasar. Los minutos se hicieron eternos, pero finalmente escuché el sonido de las sirenas. La policía había llegado. Cuando los oficiales entraron a la tienda, les conté todo, cada detalle. Ramírez, el cuarto oculto, la carne humana, el ataque en el callejón. Mi voz temblaba mientras hablaba, pero finalmente sentí que podría estar a salvo. Me llevaron de regreso a la hamburguesería para verificar lo que había sucedido. Mientras avanzábamos en el coche patrulla, el miedo seguía recorriendo mi cuerpo.
Sabía que lo que había visto era real, pero algo en el fondo de mi mente me decía que esto no sería tan simple. Llegamos al lugar. La hamburguesería estaba cerrada, todo en su lugar, aparentemente normal. Entramos por la puerta principal, y los oficiales comenzaron a buscar evidencia. Con cada paso que daban, mi ansiedad crecía. Les mostré el pasillo oculto detrás del congelador, pero cuando llegamos, la puerta ya no estaba allí. Mi corazón se hundió. Todo había desaparecido. No había señales del cuarto secreto, ni de los ganchos de carne, ni del charco de sangre en el suelo. Era como si todo lo que había visto y vivido nunca hubiera existido. No había rastros de Ramírez. ¿Está segura de lo que vio?, preguntó uno de los oficiales, mirándome con escepticismo. Claro que sí. Lo vi. Grité, sintiendo la desesperación subir por mi garganta. Pero los oficiales no me creyeron. Pensaron que estaba delirando, que me había inventado todo en mi cabeza. Me dejaron ir después de un largo interrogatorio, pero lo peor fue saber que Ramírez seguía suelto. Y si estaba vivo, sabía que vendría por mí. Esa noche, volví a casa, pero no pude dormir. Cada ruido en mi apartamento, cada sombra que veía, me hacía pensar en que estaba cerca. No podía sacarme de la cabeza esa sonrisa torcida. Días después, recibí un sobre anónimo en mi buzón. Dentro había una sola hoja de papel. Era el menú de la hamburguesería, pero en la parte inferior había una nota escrita a mano. Gracias por tu contribución. Siempre hay lugar para más en nuestra cocina. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ramírez sabía dónde estaba. Y aunque había escapado por ahora, en el fondo sabía que nunca estaría a salvo. Nunca escaparías del todo de un lugar como ese. Cuando acepté el trabajo como repartidor, no imaginé que algo tan simple se convertiría en un tormento. Me dijeron que el trabajo era fácil, recoger paquetes, entregarlos en las direcciones indicadas, y asegurarme de que todo estuviera en orden. Eso era todo. Nada fuera de lo común. El primer mes fue tranquilo. Todo lo que hacía era conducir, escuchar música en la camioneta y llevar los paquetes a donde tenían que ir. Pero había una dirección en particular que me llamaba la atención, una que aparecía con más frecuencia de lo que parecía normal. El cliente era considerado premium, según la empresa, lo que significaba que siempre se le daba prioridad a sus entregas. Pero lo que me inquietaba no era la frecuencia de los envíos, sino el lugar en sí. La casa estaba en las afueras de la ciudad, en una zona apartada, lejos de cualquier vecino o carretera transitada. Las veces que había ido, el lugar siempre estaba cubierto de sombras, incluso a plena luz del día. Nunca había nadie afuera, y las ventanas estaban siempre cerradas, cubiertas con cortinas gruesas que no dejaban ver nada del interior. La primera vez que llegué, dejé el paquete en la puerta y me fui sin pensar demasiado en ello. Pero había algo extraño en la casa, algo que no podía ignorar. El silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido del motor de la camioneta y hasta mis propios pasos. Todo cambió una noche. Me asignaron una entrega para la misma casa, pero esta vez era tarde, y la oscuridad envolvía la carretera desierta mientras me acercaba a la dirección. El aire estaba más frío de lo habitual, como si el mismo ambiente me advirtiera de que algo no estaba bien. Toqué el timbre, esperando la misma indiferencia de siempre. Pero esta vez, justo cuando me disponía a dejar el paquete en el suelo, lo escuché. Un grito. Un grito desgarrador, agudo, casi inhumano. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El sonido venía de dentro de la casa, de lo profundo de esas paredes. Duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que un frío aterrador recorriera mi espina dorsal. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien estaba viendo una película a todo volumen. Pero mientras me alejaba de la puerta, mirando por encima de mi hombro, supe que algo no estaba bien. Ese grito no era ficción. Esa noche no pude dormir. El grito seguía resonando en mi mente, una y otra vez. ¿Qué estaba ocurriendo en esa casa? Pero no me atrevía a hacer preguntas.
Era solo un repartidor. No debía involucrarme. A medida que pasaban las semanas, las entregas a esa casa se volvieron más regulares. Casi cada 2 días, tenía que llevar un paquete. Cajas grandes y pesadas, siempre selladas con varias capas de cinta, sin etiquetas visibles, solo la dirección y el nombre del cliente. Intentaba no pensar en lo que había escuchado aquella noche, pero cada vez que me acercaba a la casa, la misma sensación de opresión regresaba. El silencio que envolvía el lugar era antinatural, como si el mundo dejara de existir alrededor de esa dirección en particular. Un día, decidí preguntar a mi jefe. Le mencioné la frecuencia de las entregas y lo extraño que me parecía el cliente. Lo único que hizo fue mirarme con frialdad. Es un cliente premium, ¿entiendes? No hagas preguntas, solo entrega los paquetes y asegúrate de que lleguen a tiempo. La advertencia en su voz era clara, y no me atreví a insistir. Pero algo estaba mal, muy mal. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Una noche, llegué más tarde de lo habitual para entregar otro paquete a esa casa. Al acercarme, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Los gritos eran más fuertes. Esta vez, no era solo un grito aislado, sino una serie de ellos. Era como si alguien estuviera atrapado dentro, sufriendo, luchando por escapar. Mi corazón se aceleró, el sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. No podía ignorarlo más. Dejé el paquete en el suelo, pero esta vez, no me fui de inmediato. Me quedé un momento, tratando de entender qué estaba ocurriendo detrás de esas paredes. El silencio regresó de golpe, como si nunca hubiera habido gritos. Pero en lo profundo del silencio, escuché un leve sollozo, casi como un gemido. Alguien estaba pidiendo ayuda. Tuve el impulso de llamar a la policía, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. ¿Y si me equivocaba? ¿Qué si solo estaba imaginando cosas? Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo. Pero mientras me alejaba, sabía que había algo oscuro y horrible ocurriendo en esa casa. Las entregas continuaron, y con cada una, mi ansiedad crecía. No podía dejar de pensar en los gritos. ¿Qué estaba ocurriendo ahí dentro? ¿Por qué nadie respondía cuando tocaba el timbre? Nunca veía a nadie salir, y las cajas seguían acumulándose. Una tarde, mientras dejaba un paquete en la puerta, noté algo que me puso los pelos de punta. Había marcas en la puerta. Arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado rasgarla desde adentro, desesperadamente. Me agaché para mirarlos más de cerca, y justo en ese momento, escuché un sonido. Un leve crujido, proveniente de detrás de la puerta. Me levanté rápidamente, el miedo apoderándose de mí. No debía estar allí. Dejé el paquete y me alejé lo más rápido que pude, sintiendo una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando desde dentro de la casa. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con la casa, con las paredes llenas de sangre y alguien llamando mi nombre desde el interior, suplicando que lo salvara. Ya no podía soportarlo más. Decidí investigar por mi cuenta. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. Una mañana, me armé de valor y regresé a la casa sin ningún paquete, decidido a averiguar qué estaba pasando. El lugar estaba igual de silencioso, igual de vacío. La puerta seguía con esos arañazos profundos, y cuando me acerqué para escuchar, sentí una ráfaga de aire frío filtrándose por debajo. El olor era insoportable, una mezcla de carne podrida y humedad. Algo estaba muy mal. Intenté girar el pomo de la puerta, pero estaba cerrada. Toqué el timbre, una y otra vez, pero nadie respondió. Después de lo que parecieron minutos interminables, escuché algo dentro. Un ruido bajo, un arrastre, como si algo se moviera lentamente por el suelo. Di un paso atrás, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Sentía que estaba en peligro. Quería irme, pero mis pies no se movían. Justo cuando pensé en huir, la puerta se abrió ligeramente. Una sombra se movió en el interior. No esperé más. Salí corriendo. Mi respiración estaba entrecortada, y cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras me alejaba de esa casa maldita. La puerta que se había abierto parcialmente seguía grabada en mi mente. Algo había allí dentro, algo que no debería existir.
Esa misma noche, intenté ignorar lo que había sucedido. Me dije a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, pero no podía quitarme la imagen de la sombra moviéndose en la oscuridad, ni los gritos que había escuchado antes. Algo estaba ocurriendo en esa casa, algo terrible, y yo era el único que parecía darse cuenta. Al día siguiente, volví a recibir otro paquete para la misma dirección. Esta vez, no podía soportar la idea de ir de nuevo. Pero algo me impulsó a hacerlo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero necesitaba respuestas. Así que, por última vez, decidí enfrentar la oscuridad de esa casa. Me estacioné frente a la casa. El lugar parecía vacío, como siempre. Todo estaba en completo silencio. Esta vez, no dejé el paquete en la puerta. Con un nudo en el estómago, empujé la puerta, que aún estaba entreabierta desde mi última visita. El chirrido del metal oxidado cortó el aire, y al cruzar el umbral, sentí como el frío me envolvía. El olor era nauseabundo. Sabía que había cometido un error. El interior de la casa era peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban desnudas, cubiertas de manchas oscuras que parecían ser sangre seca. La luz era tenue, apenas un débil resplandor provenía de alguna parte del fondo. Me estremecí, sabiendo que ya no podía dar marcha atrás. El suelo crujía bajo mis pies mientras caminaba por el pasillo, el mismo sonido que había escuchado la noche anterior. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero había huellas recientes, profundas y deformadas, como si alguien o algo hubiera estado arrastrándose por allí. De repente, escuché un ruido. Algo en el piso superior. Un golpe sordo, seguido de un gemido bajo. El miedo me paralizó por un segundo, pero mi curiosidad malsana me impulsó a seguir. Subí las escaleras con cuidado, cada paso que daba hacía que el suelo crujiera más fuerte. Cuando llegué al final del pasillo del segundo piso, vi una puerta entreabierta, de donde provenía el ruido. Lo que vi al entrar me heló la sangre. La habitación estaba oscura, pero lo suficiente iluminada por una pequeña lámpara rota. En el centro había una camilla de metal, de esas que ves en hospitales antiguos. Y en ella, una figura humana. Me acerqué con cautela, el estómago revuelto por el olor a descomposición que impregnaba el aire. La figura no se movía. Al principio, pensé que estaba muerta, pero entonces escuché un gemido bajo, apenas un susurro. Era un hombre, atado a la camilla con correas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su piel rota y ensangrentada. Pero lo peor era su rostro, sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror y sufrimiento. «Ah, ayúdame», murmuró, su voz apenas un hilo. Di un paso atrás, horrorizado. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré de golpe y vi algo que me hizo querer gritar. Alguien estaba parado en el umbral de la puerta. El hombre que estaba en la puerta era alto, de complexión delgada pero fuerte, y su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero. Sus ojos oscuros me perforaban desde las sombras. Llevaba un delantal ensangrentado, y en una mano sostenía un enorme cuchillo de carnicero, oxidado y cubierto de lo que parecía ser sangre fresca. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía gritar. El hombre de la máscara dio un paso hacia mí, con una lentitud que solo aumentaba mi pánico. Sabía que debía correr, pero mis piernas no respondían. Todo lo que podía hacer era observar cómo esa figura se acercaba cada vez más. El hombre levantó el cuchillo, y justo cuando estaba a punto de atacarme, logré reaccionar. Corrí hacia la puerta, empujando la camilla con todas mis fuerzas. El cuchillo chocó contra el metal de la camilla, y el sonido retumbó en toda la habitación. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, mis pies apenas tocaban el suelo mientras bajaba las escaleras. El hombre estaba detrás de mí, podía escuchar su respiración agitada y el ruido del cuchillo arrastrándose por el suelo. Llegué al primer piso y corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave. La desesperación me invadió. Estaba atrapado. Escuché los pasos del hombre bajando las escaleras, más cerca con cada segundo. Miré a mi alrededor, buscando cualquier salida. En la parte trasera de la casa vi una puerta que llevaba al sótano. Sin otra opción, corrí hacia ella. El sótano estaba sumido en la oscuridad.
Bajé los escalones a toda prisa, sabiendo que si me detenía, sería mi fin. La humedad del lugar era sofocante, y el aire estaba impregnado de un olor fétido y agrio, como si algo hubiera estado pudriéndose allí por años. Cuando llegué al fondo, encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me hizo desear estar muerto. El sótano estaba lleno de jaulas, grandes jaulas de metal que ocupaban toda la habitación. Y dentro de ellas había personas. O lo que quedaba de ellas. Cuerpos mutilados, algunos apenas vivos, otros con la mirada vacía de quienes ya habían abandonado toda esperanza. Gritos bajos y gemidos resonaban en la oscuridad, un coro de dolor y sufrimiento que me heló la sangre. Mi estómago se revolvió y apenas logré contener el vómito. Esto era una pesadilla, una carnicería humana. El hombre de la máscara estaba atrapando personas, llevándolas a esta casa, torturándolas hasta que no quedaba nada de ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba haciendo con esas personas? El sonido del cuchillo golpeando el metal del suelo me devolvió a la realidad. El hombre estaba cerca. Sabía que no podía correr más. Tenía que pelear o morir. Busqué desesperadamente algo con lo que defenderme. En una de las esquinas del sótano, encontré una barra de metal oxidada, probablemente parte de una vieja estantería. No era mucho, pero era lo único que tenía. El hombre apareció en la entrada del sótano, su respiración pesada y su cuchillo manchado de sangre. Sus ojos brillaban con una locura desquiciada detrás de la máscara. Levanté la barra de metal y me preparé para luchar. ¡Vamos, hijo de puta!, grité, más por intentar darme valor que por otra cosa. El hombre se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño. Logré esquivar el primer golpe y, con todas mis fuerzas, le golpeé en el costado con la barra. El impacto lo hizo tambalearse, pero no fue suficiente. El cuchillo pasó rozando mi brazo, cortándome, pero apenas lo sentí por la adrenalina que recorría mi cuerpo. Golpeé de nuevo, esta vez en su cara, y la máscara de cuero se rasgó parcialmente, revelando un rostro desfigurado, marcado por cicatrices y quemaduras. Pero aún no se detenía. Sabía que si no lo detenía pronto, sería yo quien terminara en una de esas jaulas. Logré darle un golpe fuerte en la cabeza, lo que hizo que el hombre cayera al suelo, el cuchillo rodando lejos de su alcance. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta del sótano, pero justo cuando estaba a punto de salir, algo llamó mi atención. En una de las paredes del sótano, una serie de fotografías colgaban meticulosamente alineadas, como si fueran trofeos. Las imágenes mostraban a cada una de las víctimas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Todos con la misma mirada vacía y perdida. En cada foto, el hombre con la máscara posaba, como un cazador exhibiendo su presa. Pero lo que más me estremeció fue ver mi rostro en una de las fotografías, marcado con una fecha futura. Yo era el siguiente. Sentí que el pánico me inundaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó. Ya no podía ser solo un espectador en esta carnicería. Tenía que hacer algo. Tenía que detener a este monstruo. El hombre comenzó a moverse lentamente en el suelo, recuperándose del golpe. Sabía que no tendría mucho tiempo antes de que se levantara, así que busqué con desesperación en el sótano algo que me ayudara a inmovilizarlo. Mis ojos se encontraron con una cadena gruesa colgada de una de las paredes. Con las manos temblando, agarré la cadena y corrí hacia el hombre. Lo envolví con la cadena, asegurándome de que no pudiera moverse. Gruñía y forcejeaba, pero estaba demasiado aturdido como para liberarse. Amarré las cadenas lo mejor que pude, sabiendo que esto solo me daría un respiro momentáneo. Debía salir de allí y pedir ayuda. Sabía que si no lo hacía ahora, no tendría otra oportunidad. Corrí por la casa en completa oscuridad, el miedo empujándome a avanzar más rápido que nunca. La puerta principal estaba cerrada, pero recordé que había una ventana lateral por la que podía escapar. No me importaba si me cortaba o si hacía ruido, solo quería salir. Con un esfuerzo desesperado, rompí el cristal de la ventana y logré salir, cayendo pesadamente en el jardín trasero. Mi cuerpo temblaba, pero seguí corriendo hacia mi camioneta, estacionada al frente de la casa. El aire frío de la noche me golpeaba, pero la adrenalina evitaba que sintiera el dolor. Logré llegar a la camioneta y encender el motor. Sabía que tenía que actuar rápido.
Mientras me alejaba del lugar a toda velocidad, marqué el número de emergencias con los dedos temblorosos. ¿Necesito ayuda?, grité al teléfono. Hay una casa en las afueras. Hay un asesino. Tiene gente atrapada, por favor, vengan rápido. Los minutos que pasaron después de la llamada parecieron horas. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo. El hombre de la máscara aún estaba allí, encadenado, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que encontrara una manera de liberarse. Finalmente, vi las luces rojas y azules parpadeando en la distancia. La policía había llegado. Estacioné la camioneta a un lado de la carretera y me desplomé contra el volante, con el cuerpo agotado y la mente aún en estado de shock. Cuando los oficiales entraron en la casa, supe que encontrarían todo lo que yo había visto: las jaulas, los cuerpos, las víctimas vivas y el hombre encadenado en el sótano. Sentí una mezcla de alivio y terror mientras esperaba fuera, observando cómo más patrullas y ambulancias llegaban al lugar. No estaba seguro de qué pensar. Había sobrevivido, pero lo que había presenciado nunca se borraría de mi mente. Después de lo que parecieron horas, uno de los policías se me acercó. Hemos capturado al responsable, dijo con voz seria. Es un hombre llamado Alejandro Briceño, también conocido como el cliente premium. Su nombre estaba en los registros de la empresa para la que trabajas. Lo que encontramos aquí es peor de lo que podíamos imaginar. El cliente premium, la persona que había estado recibiendo los paquetes, era el mismo hombre que había intentado matarme. Todo encajaba. Briceño había utilizado su estatus para encubrir una red de secuestros, tortura y asesinatos. Los gritos que había escuchado, las víctimas que había visto en las jaulas, todos habían sido traídos a esta casa, uno por uno, para ser parte de su juego macabro. El oficial siguió hablando, pero mis pensamientos comenzaron a desvanecerse. Había terminado, pero la pesadilla continuaría en mi mente por el resto de mi vida. Nunca volvería a ver una simple entrega de la misma manera. Unos días después, mientras me recuperaba en casa, recibí una llamada de mi jefe. Me dijo que la empresa estaba cerrando el caso, que no debía hablar con nadie más al respecto y que, por razones de seguridad, me asignarían a otras rutas. Me lo dijeron como si fuera una advertencia. La empresa sabía lo que ocurría, y no hicieron nada. Mi cuerpo se tensó, y el miedo volvió a instalarse en mi pecho. ¿Cuántos más estarían involucrados? ¿Cuántos más sabían sobre el cliente premium? Y aunque Briceño había sido arrestado, algo me decía que no estaba solo. Todavía sentía su presencia, como una sombra que me seguía, acechando en los rincones oscuros de mi mente. Sabía que esta historia, esta pesadilla, no había terminado del todo. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.